El pueblo de Israel cuenta con una de las historias más ricas del mundo. ¿Y quiénes son justamente esos que han creado la historia? Son las personas, son nuestros antepasados, son los líderes del pueblo de Israel que nos han instruido, que nos han guiado y que nos han hecho llegar también hasta el día de hoy. Así que siento la importancia de hablar de ellos, de conocer a nuestros líderes, de conocer nuestra historia, para que sintamos esa fortaleza de seguir aquí en este mundo, sirviendo a Dios bendito y recordando toda nuestra historia. Y me gustaría dedicar el shiur de hoy a dos grandes personalidades que se encontraron justamente en la reconstrucción del segundo templo. Ellos se llaman Ezra y Nehemías. Y me gustaría empezar con ellos porque con ellos empezó una época muy fructífera en el pueblo de Israel, una época en la que se empezó a desarrollar de una manera muy acelerada todo lo que conocemos como el Talmud, la Torá oral, que comenzó más o menos en esa época, en la reconstrucción del segundo templo, y fue elaborándose poco a poco hasta que se llegó a crear lo que conocemos como la Mishnah y finalmente lo que conocemos también como el Talmud. Pero para poder llegar a ellos, a Ezra y Nehemías, vamos a tener que retroceder un poquito en el tiempo. Y vamos a comenzar desde la destrucción del primer templo. El primer templo, como sabemos, fue destruido en el año 586 antes de la era común. Ahí, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Lo que ocurrió fue lo siguiente. 150 años antes, llega el rey Sanjerib y se lleva a 10 de las 12 tribus del pueblo de Israel. Quedaron entonces solamente 2 tribus en la tierra de Israel. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus que se había llevado el rey Sanjerib? El Talmud lo cuestiona y la verdad que es un completo misterio. No sabemos lo que llegó a pasar con ellos. De todas maneras, quedan solamente 2 tribus en la tierra de Israel. Sigue corriendo el tiempo. Y ahora, ¿quién se presenta como el opresor al pueblo de Israel? El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es el que llega a destruir el primer templo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí exactamente? 11 años antes de la destrucción del templo, el rey Nabucodonosor se lleva al que era rey de ese entonces, el rey de Yehudá, que es el rey Joachim, a él se lo lleva como preso, y deja a su sobrino, que era todavía muy joven, el rey Tzidkiyahu, lo deja ahí como rey. Eso fue lo que llegó a hacer el rey Tzidkiyahu. Y esos 11 años antes de la destrucción del primer templo, junto con el rey Joachim, que fue llevado a Babilonia, se van también un grupo de personas, entre ellos también el profeta Yehezkel y otros sabios más que llegaron justamente a Babilonia, y ahí comienza el asentamiento del pueblo judío fuera de la tierra de Israel. 11 años antes de que la mayoría del pueblo haya sido exiliado de la tierra de Israel. Pasan entonces estos 11 años y ahí el Bet HaMikdash, el primer templo, es destruido por el rey Nabucodonosor y todo el pueblo entonces es exilado a Babilonia. Y ahí comienzan los 70 años de exilio. Esos son los 70 años de exilio en los que el pueblo de Israel se encuentra en Babilonia. Y la maravilla es como Dios llega a mover las cosas, que justamente cuando llega el pueblo a Babilonia, ya habían asentado los judíos que habían llegado esos 11 años antes, ya habían asentado el lugar y lo habían preparado justamente para una vida judía. Ya tenían los templos hechos, ya tenían comunidades hechas, todo preparado y listo para poder crear justamente una comunidad judía fuera de la tierra de Israel. Durante estos 70 años también llegó a ocurrir lo que conocemos como el milagro de Purim. Esa fiesta que festejamos, la fiesta de Purim, llegó a ocurrir justamente durante estos 70 años. Porque, como sabemos, Babilonia fue conquistada por los medas y después de los medas llegaron los persas. Y justamente durante esta época, la época de los persas, llegó a ocurrir todo el milagro de Purim con Mordejai, con Esther, etc. Y aquí llegamos casi al final. Y aquí llegamos casi al final de los 70 años, donde, como dice la Biblia, el rey Koresh permite que el pueblo de Israel suba a Jerusalén para reconstruir el segundo templo. ¿Y quién es el que sube en primer lugar? En primer lugar es Zerubabel, el hijo del rey Joachim,
el que sube a Jerusalén con un grupo de judíos. Zerubabel, en realidad era el hijo del rey Joachim, y si se hubiese restaurado la monarquía, él tendría que haber sido el próximo rey, pero la monarquía del pueblo de Israel nunca se llegó a restaurar y siguieron solamente líderes comunitarios los que llegaron a liderar al pueblo de Israel. De todas maneras, sube Zerubabel con un grupo de personas, con un grupo de judíos a Jerusalén. ¿Y qué se encuentran ahí? Es interesante, pero lo primero que se encuentran es un grupo de personas que dicen: ¿vosotros sois los judíos? Nosotros somos los judíos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los Shomronim. Mencionamos anteriormente que el rey Sanjerib se había llevado a 10 de las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que solía hacer este rey? Este rey, el rey Sanjerib, que era el rey de Asiria, lo que solía hacer al conquistar una nación era moverlos, llevarlos a otro lugar y poner aquí a un pueblo diferente. ¿Por qué? Este pueblo que acaba de traer no está arraigado a la tierra porque viene de una tierra completamente diferente. Y por lo tanto, seguramente no llegarán a rebelarse contra el rey que los llegó a poner aquí. Por lo tanto, el rey Sanjerib decidió traer aquí un grupo de personas. ¿Y a quiénes trajo? A un grupo de la tierra de Kuta, que fueron llamados los Kutim, y después también recibieron el nombre de Shomronim por la región en la que se llegaron a sentar, que era la región de Shomrón dentro de la tierra de Israel. Estos Kutim se convirtieron al judaísmo, pero hubo un debate muy grande entre los sabios del pueblo de Israel acerca de la conversión. Un grupo que decía que ellos se habían convertido de fe y por amor al pueblo de Israel y por amor a Dios. Hay quienes dijeron que no, que en realidad se habían convertido únicamente por miedo a los leones, porque en realidad ellos sufrieron una plaga de leones que los atacaban, y hay quienes decían entonces que solamente se convirtieron por el miedo a los leones. Y ese debate siguió durante muchos años, cientos de años. En el pueblo de Israel había quienes los aceptaban como un judío cualquiera y había quienes no los aceptaban como judíos. Al final de los tiempos se dieron cuenta los sabios que estos en realidad todavía seguían con su fe, con la que habían llegado a la tierra de Israel, o sea que la conversión en realidad no fue muy buena y por lo tanto, a partir de ese entonces, según todas las opiniones, ya fueron considerados como personas no judías. De todas maneras, estas son las personas que se encuentran ahí cuando llega Zerubabel con el grupo de judíos de Babilonia. ¿Y qué ocurrió en ese entonces? Zerubabel se dispone a construir el segundo templo, pero los Shomronim no están de acuerdo en tener aquí competencia y empiezan entonces a hacer actos terroristas dentro de la tierra de Israel, y por otro lado también a haber una línea de comunicación con Persia para alegar y para decirle al rey que no permita la reconstrucción del segundo templo. Y en realidad durante una época esta reconstrucción del segundo templo tuvo que pararse, tuvo que congelarse, justamente por lo que habían hecho los Shomronim. ¿Y qué ocurrió con esta población judía que había llegado a la tierra de Israel en ese entonces? La asimilación fue casi de un 80-90%, se perdieron casi por completo matrimonios mixtos y otras cosas que llegaron a ocurrir ahí. No cumplían tampoco el Shabbat, hacían negocios en Shabbat y otras cosas como cuenta ahí el Tanaj. Y aquí justamente llegamos al primero de los dos líderes que mencionamos. Este es justamente Ezra Sofer, Ezra el escriba. ¿Quién es Ezra? Ezra, un Cohen renombrado, de linaje directo desde Aharón a Cohen. Él fue alumno de Baruch ben Neria. Baruch ben Neria era el ayudante del profeta Irmiau. Había recibido toda la Torá oral desde Irmiau. Irmiau naturalmente había recibido todo eso de los profetas anteriores y así, en línea directa, desde Moshe Rabbeinu. De todas maneras, Ezra Sofer, mientras que Baruch ben Neria estaba vivo, se quedó con él, estudiando y absorbiendo toda la Torá que le tenía que entregar. En el momento en el que Baruch ben Neria fallece, ahí se dispone Ezra a subir a Jerusalén y reúne un grupo de personas, más o menos 40.000 personas, 40.000 judíos que reúnen en Babilonia para subir a Jerusalén. En realidad, como encontramos ahí escrito también, él quiso reunir a los Kohanim, a los Levíim, para subir ya y reanudar todo el servicio del segundo templo. Pero la gente más renombrada no quiso subir con Ezra en ese entonces. Dijeron: mira, aquí tenemos ya las comunidades hechas, tenemos los templos, tenemos la yeshivot, tenemos aquí a los sabios, ¿para qué vamos a subir a Jerusalén?
Entre ellos también se encontraban los Levíim, aunque ellos eran necesarios para poder reanudar todo el servicio en el templo. Con todo y con eso, se quisieron quedar en Babilonia. Y por eso encontramos justamente en el Talmud que Esdras Sofer sancionó a los Levíim y les quitó el derecho de recibir el primer diezmo, el Maaser Rishon. Sabemos que una persona cuando llega a cosechar su campo debe separar varios regalos, varios diezmos para entregárselos o bien al Cohen, o bien al Leví, o bien al pobre. Y entre ellos se encuentra el primer diezmo, un 10% que debe separar la persona de su cosecha para entregársela al Leví. Dijo Esdras, los Levíim que no subieron a Jerusalén, ya que no subieron, serán sancionados y a partir de ahora no recibirán el primer diezmo que les corresponde. Eso fue justamente lo que encontramos. De todas maneras, llega Esdras Sofer a Jerusalén con 40.000 personas. ¿Y qué se encuentra cuando llega? Se encuentra a un pueblo que se había asimilado casi por completo. Ya no sabíamos si los hijos eran judíos o no. Se encuentran los negocios abiertos en Shabbat y ahí Esdras se pone manos a la obra. Él se va a dedicar de toda la parte espiritual del pueblo. De hecho, encontramos escrito en el Talmud que si la Torá no hubiese sido entregada a través de Moshe Rabenu, hubiese sido entregada a través de Esdras. Ese era justamente el nivel tan alto en el que se encontraba Esdras el escriba. ¿Y qué hace entonces Esdras en ese momento? Reúne a todo el pueblo que se encuentra ahí y les dice: señores, esto no puede seguir así, nos vamos a perder por completo. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Tenéis que dejar a esas mujeres. ¿Cómo puede ser que los negocios vayan a estar abiertos en Shabbat? Y encima había gente que le decía: bueno, pero ¿dónde está escrito en la Torá que está prohibido hacer negocios en Shabbat? No hay nada escrito en la Torá acerca de ello. ¿Qué hace entonces Esdras? Al reunirlos a todos, hace un pacto con ellos y en ese entonces todos ellos firman y todos ellos se comprometen o bien a dejar a esas mujeres que no eran judías o bien a convertirlas. De todas maneras, todos aceptan cumplir de nuevo con todas las mitzvot y también en ese entonces Esdras Sofer ya empieza a establecer una de las muchas disposiciones que hizo para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue una de ellas? Prohibir justamente los negocios en Shabbat. Esa fue una de las disposiciones de Esdras Sofer. Otras más que hizo, ¿cuáles fueron? Una que conocemos muy bien como la lectura del Sefer Torah el día lunes y el día jueves. Según la Torah, nosotros deberíamos leer el pergamino de la Torah solamente ¿cuándo? El día Shabbat por la mañana. Moshe Rabbeinu instituyó que también se lea a la hora de Minjá durante el día del Shabbat, pero durante la semana no se leía el Sefer Torah. Dice Esdras Sofer, el pueblo de Israel no puede despegarse tanto de la Torah, no puede pasar una semana entre cada una de las veces con las que se vayan a encontrar con la Torah. Por lo tanto, debemos también leer la Torah el día lunes y el día jueves. Otra disposición también, ¿cuál fue? Establecer un sistema judicial. Como encontramos que durante los días lunes y jueves se sentaba el tribunal, se sentaba el Sanedrín para tratar justamente temas de la ley, asuntos monetarios y otros asuntos más que se llegaban a tratar justamente durante estos días. Esas fueron muchas de las disposiciones que llegó a hacer Esdras Sofer. Toda esta fue la parte espiritual en la que se llegó a concentrar Esdras Sofer, pero todavía había un gran problema con toda la parte de seguridad, con la parte política, y eso no fue tratado por Esdras Sofer, sino que fue tratado por el segundo líder que también subió de Babilonia. Este es justamente Nehemías. Cuando Esdras Sofer subió, los que se encontraban ahí, que se oponían justamente a todo este cambio en la reconstrucción del templo y otras cosas, esos shombronim que mencionamos en un principio, no se sintieron amenazados por Esdras Sofer, porque aquí está subiendo un rabino con barba, ¿qué va a hacer? Pero ahora llega esta segunda persona que se va a dedicar a toda la parte política y a toda la parte física, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Israel. Este fue justamente Nehemías. Y Nehemías entonces lo que hace es reconstruir primero de todo las murallas para proteger al pueblo que se encontraba dentro y le pide permiso al rey de Persia, donde se encontraba ahí trabajando. Sabemos que Nehemías era el copero del rey. Le pide permiso para subir a Jerusalén y reconstruir el segundo templo. Y el rey le concede no solamente el permiso de subir, sino que le dice:
todos los recursos que tengo a mi disposición te los entregaré para que subáis y construyáis de vuelta el segundo templo. Le dio dinero, le dio incluso ingredientes y todo lo que necesitaba, no solamente para crear y construir el Bet HaMikdash, sino incluso también para reanudar el servicio de los sacrificios. Todo eso lo llegó a dar el rey de Persia. Sube entonces Nehemías, y aquí entonces llegan a hacer obras maravillosas, como encontramos también que en tan solo 52 días llegan a reconstruir y cerrar por completo las murallas de Jerusalén para poder protegerse de los enemigos. Y así continúa entonces la historia, con Ezra por un lado dedicándose a la parte espiritual y con Nehemías dedicándose a toda la parte política, reconstruyendo así al pueblo. Y al final de esta época encontramos una de las mayores disposiciones que llegó a hacer Ezra Sofer. Esto fue justamente un cuerpo de 120 sabios que conocemos como los Anshei Knesset Agdola, la gran asamblea. Este grupo de 120 sabios está compuesto por Ezra, por Nehemías, por los últimos profetas también del pueblo de Israel, Haggai, Zeharia, Malachi, por Mordejai también. Todos ellos formaron parte de esta gran asamblea. Y dijimos que esta fue una de las mayores contribuciones de Ezra Sofer para el pueblo de Israel, porque justamente fue la gran asamblea la que llegó a decidir y establecer varias cosas que seguimos haciendo hasta hoy en día. Por ejemplo, todos los textos que tenemos de las tefilot, de los rezos, ¿quiénes fueron los que compusieron esos textos? Fueron justamente los integrantes de la gran asamblea. Ellos fueron justamente los que llegaron a crear todos estos textos que tenemos hoy en día presentes. Y otras cosas más que llegaron a establecer, que son muy numerosas para detallar aquí, vinieron justamente de este grupo élite, los Anshei Knesset Agdola. El último de los integrantes de la gran asamblea, ¿quién fue? Shimon HaTzadik. Y como dice la Mishnah en el tratado de Avot, Shimon HaTzadik hayami sheyare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik era de los restantes, de los últimos de la gran asamblea. ¿Y por qué utiliza la Mishnah este lenguaje de sheyar, que significa los restos? Dicen entonces los Jajamim que este cuerpo de 120 sabios en realidad nunca se llegó a reponer. O sea, cuando uno de ellos fallecía, se iba reduciendo el número de estos sabios y no se llegaba a restituir por otro. Y Shimon HaTzadik entonces fue el último de todos ellos, de este gran grupo de personas que llegaron a contribuir tanto para el pueblo de Israel. Aquí entonces concluimos que en esta historia de Ezra y Nehemías, aquí entonces comienza una gran época para el pueblo de Israel, y el templo se llegará a reconstruir 4 veces. La primera vez cuando se reconstruye en la época de Ezra Sofer, Ezra y Nehemías. Ahí entonces el templo todavía estaba hecho con maderitas, era algo muy sencillo, muy humilde. Después se llega a reconstruir, se llega a remodelar el segundo templo en la época de Shimon HaTzadik, y una vez más en la época de los Hashmonaim, como lo vemos en la época y en las fiestas de Hanukkah que llegamos a celebrar para conmemorar justamente el milagro con los Hashmonaim, y una última vez por Herodes, que ya llegó a hacer del Bet HaMikdash, del templo, un palacio precioso con todas las piedras y con todo lo que llegó a poner ahí. Que Dios quiera que el Bet HaMikdash sea pronto reconstruido para que nos veamos todos reunidos en Jerusalén, Bimerá Biyamenu, amén. Muchas gracias.